Un saludo a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Jefferson Alexander Bonilla Antonio y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre analizando las obligaciones y las sanciones hacia los comerciantes y la contabilidad de las empresas en El Salvador. Es importante, ¿verdad?, para ellos saber y tener un poco de conocimiento sobre los antecedentes históricos que le surgen a esta, ¿verdad? Ya que el comercio es algo que no solamente se practica en el país, sino que es algo que se practica a nivel mundial. Es algo que no solamente entra en vigor en El Salvador, sino que en cada uno de los países que conforma este planeta. Entonces, para ello es importante hablar un poco, ¿verdad?, sobre de dónde surge esta temática, de dónde surge el tema de comercio. Y leyendo y analizando, ¿verdad?, como es lógico, la evolución histórica de los contratos mercantiles corre paralela a lo que es el derecho mercantil, ya que el derecho mercantil, en la forma en que lo conocemos en la actualidad, no se conoce en Roma, sino que el derecho romano se dividía en dos grandes ramas, entre las cuales está el derecho público y el derecho privado. Y dentro de este existía una institución, la del pretor, que se ocupaba de las cuestiones del tráfico comercial. Entonces, es así como de carácter autónomo e independiente el derecho mercantil aparecía en la Edad Media. Entonces, el hundimiento del Imperio Romano en la forma alguna significó la finalización de las relaciones comerciales. Y esta generó el nacimiento de los gremios y corporaciones de mercaderes con el fin de defender sus intereses de clase. También significó simultáneamente la aparición de estatutos aplicables a sus miembros e incluso avanzando más, se crearon tribunales especiales que solo juzgaban a los mercaderes, pero que recogían las prácticas de comercio habituales, no solo las antiguas, sino las nuevas que la práctica deparaba. Uno de los contratos más sobresalientes de estas épocas es el de la Buenaventura. Cabe destacarlo. Pero también es importante destacar que hay otro factor que contribuye a lo que es el desarrollo del derecho mercantil, a las ordenanzas o estatutos de las ciudades, interesadas en regular el comercio marítimo de manera principal y de igual manera base de su riqueza. Las pioneras fueron las poblaciones italianas, dentro de las cuales se puede mencionar Genova, Florencia, Milán, Venecia, entre otras. Y esta iniciativa es secundada por algunas poblaciones francesas, las cuales están Marsella y otras del mediodía. Las ciudades alemanas no se quedaron rezagadas, forman lo que se denomina la Liga Hanseática, a base de las ciudades baláticas, que tienen una gran influencia en el comercio. Y la corona de Aragón no podía estar ausente ante este hecho, efectuando principalmente a través de dos ciudades mediterráneas, las cuales podemos mencionar a Barcelona y Valencia. Hasta el siglo XV, la población catalana se lleva la primacía, pero a su decaimiento es constituida por Valencia, cuyo denominado del siglo de oro se centra precisamente en el siglo XV, siendo una verdadera eclosión en todos los órdenes: literatura, pintura, arquitectura. Y como es lógico, esto tuvo una gran influencia en los contratos mercantiles de la América Latina. Y posteriormente, ¿verdad?, las modalidades de derecho mercantil anglosajón, sobre todo por la internacionalización del comercio. Entonces, es así como se remonta a lo que es el tema de el comercio, el derecho mercantil a lo largo de la historia. Entonces, para ello también hay que conocer lo que son algunos conceptos básicos que juegan un papel importante dentro de esta temática, para la cual podemos mencionar lo que es un contrato. Y siendo este, se puede definir en términos generales como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes, las cuales se obligan sobre la materia o la cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser exigido. De igual manera, se puede
entender como un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes, por manifestación de la voluntad destinada a arreglar sus derechos. Entonces, según artistas conocidos, ¿verdad?, de manera literaria, es el acto jurídico de contenido obligacional, el acuerdo de varias personas manifestado de conformidad a la ley sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Entonces, es importante conocer un poco sobre las cuestiones técnicas y conceptos de lo que es un contrato mercantil, lo que es un contrato en sí. Y mencionando lo que nos dice el artículo 1316 del Código Civil, este nos enumera los requisitos esenciales para la validez de un contrato, dentro de las cuales podemos mencionar que debe de haber un consentimiento por ambas partes. Un contrato no puede surgir si alguien no está de acuerdo, no sería un contrato, ya que como sus definiciones bien lo definen, un contrato es un acuerdo entre ambas partes, mutuamente. Entonces, si no hay un consentimiento por parte de uno, no es un contrato. De ahí sigue la siguiente, que es la capacidad de contratar, es decir, que tenga capacidad de poder contratar algo, de poder realizar un acto de contrato. Y que sea una cosa cierta que forme la obligación. Es decir, el contrato tiene que tener una figura, tiene que haber algo que respalde que sí se va a realizar un contrato, algo que respalde de que sí habrá algo por intermedio. Y de igual manera, y finalmente, como lo cita el Código Civil, una cosa lícita. Un contrato no puede contener cosas ilícitas. Siempre debe de ser cosas conforme a la ley o con la ley al mismo tiempo. Es decir, cada contrato debe de llevar por lo menos partes legales en ambos lados. Es decir, que no puede haber algo ilícito dentro de él. Entonces, en el derecho es importante conocer que un contrato mercantil, un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio, y un acto de comercio se entiende como aquel acto regulado en el Código de Comercio o cualquier otro análogo. Un negocio jurídico puede ser considerado un acto de comercio en función de la condición de las partes que intervienen en él, si son comerciantes o no, en función de su objeto, y si tienen un objeto que el Código de Comercio reputa mercantil o no, en función de los criterios tomados conjuntamente. Es decir, siempre tiene que llevar consentimiento de ambas partes. Ahora bien, poniendo un ejemplo de un contrato de compañías, tiene siempre carácter mercantil en función de su objeto. La puesta en común de bienes e industria con ánimo de lucro, es decir, ánimo de beneficiarse en ambos lados, con independencia del carácter de comerciantes o no de las partes que lo suscriban, mientras que el contrato de préstamo será mercantil si cualquiera de las partes es comerciante y las cosas prestadas dedican a actos de comercio. Es decir, que el dinero en préstamo o algo que se ha realizado en préstamo sea para beneficio de la persona en tercero y que genere lucro. Es decir, cuando mencionamos que genere lucro no quiere decir que se beneficie únicamente él, sino que él obtenga beneficio de lo que ha prestado. Entonces, mencionando otros conceptos, la representación voluntaria es un acto unilateral que obedece a la manifestación voluntaria de una persona. Se entiende que existe cuando se faculta a otra persona para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. Algunos de los negocios que acompaña es acto son la agencia mercantil, la consignación y el mandato. Y se debe constar por medio de un documento escrito, ya sea este público o ya sea este de manera privada.
Ahora bien, ya habiendo mencionado un poco sobre las obligaciones que las empresas tienen y algunos conceptos básicos de estos, es importante mencionar las obligaciones que cada una de las empresas contraen de manera mensual. Una de ellas es la declaración y el pago del IVA, ya que este al finalizar cada mes en el que se inscribió, en este caso la primera vez, aunque no haya obtenido operaciones en ese día o no haya realizado ningún movimiento, debe de cancelar el impuesto de IVA. Debe declarar y presentar la declaración correspondiente a dicho mes. Y esta presentación es de manera obligatoria aun cuando se haya inscrito el último día del mes. Es decir, si se inscribió que un 30 de marzo, tiene que presentar en los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, en ese caso abril, su declaración respectiva aunque no haya tenido ningún movimiento. Es decir, se va a presentar a cero. Es importante destacar ese hecho de que si no hubieron movimientos en el mes, no lo exime a la persona o a la empresa de presentar su declaración, sino que tiene que presentarla aunque no haya tenido movimientos, y en este caso, si no tuvieron movimientos, se presenta como es bien sabido a cero, ya sean ingresos y compras. Es importante destacar que la misma ley, en la ley de IVA, nos da un parámetro de que si usted realiza compras, puede declararlos por un periodo posterior a 3 meses. Es decir, si hicieron compras en enero, usted no las presentó en enero, tiene, según ley, 3 meses hábiles para poder realizarlo. En este caso, enero sería el primer mes, el segundo sería febrero y el tercero marzo. Hasta marzo es límite para presentar esas compras, esos créditos fiscales de compras, según ley. También con el pago o anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta, las sociedades registradas a IVA deben declarar y pagar mensualmente el 1.75% sobre los ingresos brutos por medio del sistema de anticipo a cuenta. Y esta declaración se debe de hacer durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Como es mencionado, ¿verdad? Tanto el IVA como la presentación de pago a cuenta se realiza durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Es decir, días de semana que cuentan como 5, y digamos en este caso pasa que el primer día cae que un día domingo, no se cuentan por día, sino que se cuentan por medio de numeración de días. No es porque el primero, si cae primero lunes, ese es el primer día. No, el primero del X mes puede caer un día sábado y no quiere decir que el sábado la tiene que presentar, no, sino que tiene un periodo de 10 días hábiles contando de días o mencionando días hábiles de lunes a viernes. Entonces, siguiendo, ¿verdad? También hablando de las retenciones de impuestos sobre la renta de empleados, estas se realizan en concepto de servicios de carácter permanente, es decir, personas asalariadas que están bajo un patrono y que perciben sus ingresos a través de un salario fijo. Y en este caso es importante hacer énfasis, ¿verdad?, de que siempre se va a realizar esta retención, el concepto de servicios permanentes, en el caso de la renta, cuando el saldo, o en este caso el salario de la persona, supere lo que son los $487.60. Mientras la persona no supere dicha cantidad, no va a poder deducirse o retenérsele la renta a este empleado, sino que tiene que pasar de ese monto para que pueda realizársele lo que es esa deducción hacia esa persona. Ahora bien, otra de las obligaciones que tienen las empresas y los comerciantes individuales que están bajo el patrono es presentar planillas de IS y de AFP. Y el patrono debe de reportar los salarios de sus empleados y cualquier otro cambio, ya sean horas extras o vacaciones. Y la planilla se presenta en los primeros 5 días hábiles de cada mes para revisión y su debida aprobación.
Es decir, que esta se tiene que presentar los primeros 5 días hábiles de cada mes. Y en ella, ¿verdad? Ya que se está virtualizando todo, en ese caso la presentación es totalmente en línea por medio del sistema SAC. Y en este caso, estas personas ahí en ese sistema pueden colocar las modificaciones, ingreso de nuevo personal, salida de antiguo personal para poder modificarla, ¿verdad? Es importante conocer un poco de los tramos que paga el patrono y las deducciones que se le realizan al empleador en ese caso. En ese caso el patrono paga lo que son el 7.75% de IS y el empleado normal solo se le descuenta el 3% de este mismo. Ahora con la presentación de las planillas de AFP tenemos lo que es el pago de las cuotas. El patrono paga el 13% sobre los salarios y el 7.75% en concepto de cuota patronal y el 7.25% se retiene al empleado en este caso, en concepto de fondos de pensiones. Este se realiza de manera mensual y se realiza cuando el empleado en este caso esté bajo un empleador y este esté de carácter permanente dentro de la empresa. Ahora bien, las obligaciones profesionales de los comerciantes y las sanciones por su incumplimiento. Basándonos en las leyes tributarias de El Salvador, el artículo 411 nos menciona que son obligaciones del comerciante individual y social matricular su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos, llevar la contabilidad correspondiente en la forma precisa que menciona el mismo código. De igual manera se debe de inscribir anualmente en el registro de comercio lo que es el balance de la empresa. Tiene que estar certificado por un contador público que sea autorizado en el país y los documentos relacionados con este mismo. Es decir, que tiene que ir relacionado con la información que establece la ley mercantil. Y de igual manera, ¿verdad? Es importante saber y mencionar que se debe de realizar la actividad dentro de los límites de la libre competencia que establece la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, absteniéndose de toda competencia desleal. También es importante mencionar que cada uno de ellos debe de matricular su empresa y los establecimientos. La empresa en este caso la vamos a definir para la manera de entenderse como el local principal. Y los establecimientos vamos a describir como aquellos establecimientos que tiene después de la sucursal principal. En este caso, dando un pequeño ejemplo para entender un poco esta temática, podemos mencionar el tema de la Pizza Hut. La Pizza Hut tiene muchos establecimientos que están debidamente registrados, pero la empresa mercantil o la casa matriz, en este caso la principal, no es cada uno de los establecimientos, sino que es una empresa principal que lleva el control de cada una de las sucursales que ésta tiene. Entonces, con la obligación de matricularlo y cada uno de sus respectivos establecimientos también, el artículo 413 nos menciona que la matrícula de empresa mercantil constituirá el registro único de empresa y deberá extenderse incorporada a esta matrícula de establecimiento. De igual manera, el comerciante, aunque ejerza distintas actividades mercantiles, podrá desarrollarlas bajo una sola empresa, pero si la empresa tuviera varios establecimientos, cada uno de ellos deberá tener su respectiva matrícula. Es decir, cada uno de los establecimientos debe de tener su propia matrícula. Es decir, si bien son subsidiarias o sucursales de esta, no quiere decir que el control la tiene únicamente la principal, no, sino que el control la debe, el registro de matrícula lo tiene que llevar cada una de las sucursales. Siempre y cuando, ¿verdad? La matriz en este caso va a llevar un control de estas, siempre lo va a llevar, pero cada una de ellas va a ser
dentro de los parámetros legales independientes de la matriz, pero siempre controlada por la matriz. De igual manera que el comerciante debe de matricular su empresa mediante solicitud que presente en el registro de comercio con los datos y los requisitos que señale el reglamento mismo. Además de ello, la empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará al quedar inscrita en su escritura de constitución en el registro de comercio, por lo cual se debe de presentar en el registro la solicitud correspondiente conforme a lo que señala la ley. Es muy importante de igual manera tener el conocimiento de la contabilidad y la correspondencia que define el mismo código. Entonces, en cuanto a la contabilidad, es importante tener un poco de razonamiento en el cuándo se va a llevar y cuándo no. Entonces, el comerciante está obligado a llevar la contabilidad debidamente organizada de acuerdo con algunos sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría, como lo menciona el artículo 435. Y los comerciantes deben de conservar en buen estado la correspondencia y demás documentos probatorios. El comerciante de igual manera debe de llevar los siguientes registros contables, los cuales son los estados financieros, el diario mayor y los demás que son necesarios por exigencias contables o por la ley. Es importante saber, ¿verdad? De igual manera que el idioma con el cual se debe de trabajar la contabilidad dentro de El Salvador es en idioma español. Y de igual manera, si se lleva en otro idioma o se lleva en un idioma que es de manera extranjera, debe de certificarse el traslado de idioma hacia el español, independientemente del idioma que sea, ya que en el territorio salvadoreño únicamente se trabaja con el español. También otro dato a tener en consideración es que los comerciantes con un activo inferior a 100.000 colones llevarán la contabilidad por sí mismos o por personas de su nombramiento. Y si el comerciante no la lleve por sí mismo, se presume otorgado el nombramiento por quien la lleve, salvo prueba en contrario. Es importante tener ese tema en conocimiento. Y de igual manera, el tema de la inscripción anualmente en el registro de comercio, el balance de la empresa, que debe de estar certificado por un contador público autorizado en el país, y los documentos relativos al giro que éste presente. Entonces, es importante destacar cada uno de estos parámetros para tener en consideración al momento de registrarlos dentro de una empresa. De igual manera, otros artículos que están relacionados con esta son los siguientes. Pues podemos mencionar que el artículo 187 nos habla sobre las sociedades de capital y nos habla de la disolución de las sociedades de capital. Y estas se van a disolver cuando exista una expiración de plazo señalado en la escritura social, a menos que la Junta General de Accionistas acuerde la prórroga del mismo, con los requisitos exigidos para modificar el pacto social, la imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad, que es decir, generar lucro, salvo que la Junta General de Accionistas acuerde cambiar la finalidad, y la pérdida de más de las 3/4 partes del capital, si los accionistas no efectuaren aportaciones suplementarias que mantengan por lo menos en 1/4 el capital social. Otra de los temas o cuestiones en tener en consideración es el hecho de que los representantes de las sociedades fusionadas redactarán en el nuevo pacto las modificaciones necesarias en la sociedad absorbente. El nuevo pacto, las modificaciones deben de ser aprobadas por las sociedades con los mismos requisitos exigidos para el acuerdo de fusión. Hablando de igual manera con respecto a la información que el comerciante debe de tener su NIT, su NRC y demás documentos probatorios para la misma. Ahora bien, es importante conocer algunos puntos esenciales dentro de eso, dentro de lo cual es importante saber en qué momento se debe de solicitar la matrícula de la empresa. Y el momento para solicitarlo dependerá del tipo de comerciante que se trate.
En este caso, si hablamos de una sociedad mercantil, estamos hablando que la solicitud se debe de presentar simultáneamente para el registro de escritura de constitución de la sociedad. Y una persona natural debe de presentar la solicitud de matrícula dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Ministerio de Hacienda le haya asignado un número de registro de contribuyente, es decir, el NRC, que en este caso sería cuando se inscriba de manera en el IVA. ¿Y quiénes están obligados a presentar la matrícula de empresa y renovarla cada año? Están obligados a presentar esta aquellas sociedades mercantiles y los comerciantes e industriales en pequeños que sean personas naturales y que su activo en su empresa sea igual o mayor a $12,000 de los Estados Unidos de América. Y los criterios que se utilizan para el registro de los locales o las agencias es conforme al registro de los locales. Se debe entender que si se tiene una agencia o sucursal, cuando además de la dirección se encuentre la empresa, se tiene otro local o agencia o sucursal que sea distinta a esta empresa. Cualquier tipo de comerciante del que se trate deberá solicitar el registro de nuevos locales, agencias o sucursales dentro de los 60 días que sigan a la fecha de su apertura, presentando junto con la solicitud de registro una declaración jurada que exprese la dirección exacta del nuevo local, la agencia sucursal y su fecha de apertura. Muchas gracias por su atención prestada.